Hola, hoy vamos a hablar sobre uno de los exponentes de la corriente difusionista en antropología, y se trata de Fritz Graebner, quien vivió entre los años 1877 y 1934. En su trabajo se puede reconocer una síntesis de los enfoques y de los resultados alcanzados hacia comienzos del siglo XX por la tradición antropológica difusionista, o también llamada histórico-cultural austroalemana. Inicialmente su formación estuvo ligada a la investigación en historia medieval, pero desde su inserción institucional como curador de las colecciones de Polinesia en el Museo Etnológico de Berlín, se especializó en el estudio de los círculos culturales de Oceanía, extendiendo luego sus intereses a escala mundial. Graebner consideraba que el análisis de las semejanzas observables entre elementos individuales de la cultura de dos sociedades diferentes o geográficamente distantes, eran expresiones de la difusión cultural, de ahí el nombre de la corriente difusionista. Graebner creía posible reconstruir una serie original y limitada de centros o círculos culturales desde los cuales se había producido la difusión de las invenciones culturales hacia otras sociedades localizadas en regiones culturalmente periféricas. En 1911, Graebner publica Metodología etnológica. Se trata de un estudio de síntesis histórico y etnológico sobre la metodología para el análisis de culturas, donde se exponen aspectos fundamentales del desarrollo del programa difusionista. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña salvedad. Se trata de la distinción entre etnografía y etnología. Más adelante igual vamos a volver sobre esto. La etnología es el esfuerzo por desarrollar explicaciones rigurosas y con base científica de fenómenos culturales, comparando y contrastando muchas culturas humanas. En cambio, la etnografía es la descripción sistemática de una sola cultura contemporánea, frecuentemente por medio del trabajo de campo etnográfico. En los trabajos antropológicos, ambos conceptos suelen combinarse y tienen una relación histórica estrecha y compleja. Ahora volvemos con Graebner. En su trabajo se sirvió de los métodos de la historiografía, porque para él era una ciencia más avanzada en su tiempo que la Nobel Antropología. Particularmente buscó aplicar la noción historiográfica de crítica de fuentes, entre comillas, al análisis de los testimonios directos u objetos materiales producidos por miembros de una cultura y expresivos de esta, a las relaciones o relatos escritos u orales efectuados sobre una cultura por observadores del pasado o en la actualidad, o a las fuentes que bien podían ser clasificadas simultáneamente de ambos modos por el etnólogo. Estos testimonios debían ser sometidos a una crítica de autenticidad a fin de descartar falsificaciones e imitaciones, especialmente cuando se trataba de documentos históricos u objetos arqueológicos o etnográficos. Eso en lo que respecta a lo que él llamaba testimonios directos u objetos materiales. Ahora, en lo que respecta a las relaciones, sostenía que están naturalmente connotadas por el punto de vista de quien las produjo, y en ese sentido no pueden pretender contener datos objetivos. Las relaciones contienen datos, escritos o verbales, sobre el hecho etnográfico, ya sea que se trate de viajes y exploraciones, colecciones u objetos aislados de la cultura material, tradiciones escritas u orales. En relación con estas fuentes, consideraba necesario efectuar una crítica externa e interna a fin de delimitar el grado de fe que nos merece un informante. La mayor precisión en la descripción resultante de la observación directa o el conocimiento directo o de segunda mano, el juicio sobre la exactitud del fenómeno mismo que nos comunica, las evidencias mostradas, la cantidad de relaciones que refieren a los hechos objeto de consideración y la concordancia en la información provista. Destacaba además que la información provista por un documento también estaba influida por las percepciones sociales que orientaban el punto de vista de su autor. Una vez que estas fuentes han sido sometidas a la crítica metódica, se procede a la interpretación, esto es, a determinar los fines, el sentido y la importancia de los fenómenos por aquellas relatados o expuestos. En muchos casos, la interpretación, para Graebner, resultaba inequívocamente de lo dicho en la relación, o bien de la forma y contenido del objeto o testimonio directo. Por ejemplo, un hacha, una saeta, un cesto serán comúnmente conocidos como tales. Sin embargo, agregaba que no siempre era sencillo distinguir un hacha de trabajar madera, por ejemplo para la construcción de canoas, de una azada, o una lanza ceremonial de un venablo de guerra o de caza. Es por ello que cuando la forma y propiedades de un objeto no alcanzaban para determinar su sentido o finalidad social, era preciso recurrir al trabajo de comparación. El trabajo de comparación
como parte del proceso de interpretación, también resultaba de la confrontación de la información y de los puntos de vista plasmados en testimonios directos o relaciones. Ahora bien, era preciso interpretar los fenómenos de un área geográfica por analogía con los de otra más o menos próxima u otras distantes en el tiempo y en el espacio. Pues, aunque Graebner concibiera la homogeneidad psíquica de la humanidad, entendía que su desarrollo era expresivo de particularidades propias de cada cultura. La comparación era un recurso metodológico necesario en virtud de la existencia de una tendencia histórico-cultural hacia la degeneración y la decadencia de fenómenos que otrora fueron centrales en una cultura, o bien por la ocurrencia de procesos de convergencia y combinación entre culturas. Hasta acá lo que tenemos es cómo la producción de un ejercicio de comparación sistemática de representaciones e instituciones sociales y objetos de la cultura material constituye la principal preocupación del esfuerzo interpretativo de los difusionistas. Y como hemos visto, para evitar realizar falsas asociaciones o afinidad entre culturas, debían establecerse reglas y procedimientos metodológicos claros y precisos que confrontaran no solo semejanzas o analogías formales, sino preferentemente alcanzando un nivel de análisis de complejos básicos de fenómenos, entre comillas, en la configuración de una unidad cultural o una manifestación de idénticas concepciones básicas de la cultura, operadas por la intervención unilateral prácticamente demostrable de una cultura sobre otra o por relaciones de intercambio recíproco. Ahora, un dato en lo referente a esta corriente difusionista en antropología, puntualmente con la de raíz intelectual e institucional austroalemana, perdió influencia en las academias de los países metropolitanos y en algunas periferias, conforme la centralidad del potencial cultural, político y económico de Alemania fue sepultada con la derrota en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, como sugieren algunos autores, la herencia intelectual de los difusionistas sobrevivió parcialmente en la antropología norteamericana de Franz Boas, de quien vamos a hablar más adelante, y sus herederos. Muchas gracias.